María Teresa Campos lleva 2 años muerta. Carmen Borrego revela un secreto impactante. Han pasado ya 2 años desde que el corazón de María Teresa Campos dejó de latir. 2 años en los que el silencio, la memoria y el respeto se han entrelazado con las ausencias y con esa extraña sensación de que su voz, aunque ya no se escuche en directo, aún resuena en los salones de tantos hogares españoles que la acompañaron durante décadas, porque hablar de María Teresa no es solo recordar a una presentadora, es evocar una época, una forma de hacer televisión, una manera de mirar al mundo desde la calidez, desde la cercanía, desde una honestidad que a veces desarmaba por su autenticidad, y es que ella no fingía, no jugaba a ser personaje, era, simplemente, ella misma, con sus luces, sus sombras, su risa contagiosa y también sus silencios llenos de verdad. Durante todo este tiempo, sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, han intentado mantener vivo el legado de su madre, pero también han debido atravesar el duelo más difícil, el que no se expone completamente en cámaras, el que duele por dentro y en silencio, el que se siente en cada rutina cotidiana donde falta una voz, una llamada, una risa o incluso una bronca, porque cuando una madre se va, no solo se pierde una figura, se pierde un centro, un refugio, una guía, y ese vacío, aunque se disimule con palabras y se llene con recuerdos, nunca se llena del todo. Y sin embargo, ha sido ahora, 2 años después, cuando Carmen Borrego ha decidido hablar con calma, con madurez, con ese dolor transformado en serenidad que solo el paso del tiempo otorga, y ha revelado un secreto que, aunque muchos intuían, nadie había querido confirmar abiertamente. María Teresa, su madre, llevaba mucho tiempo antes de su fallecimiento desconectada del mundo real, sumida en un proceso de deterioro cognitivo que fue avanzando de forma lenta pero implacable, borrando pedazos de su identidad, desdibujando su mirada, robándole no solo la memoria, sino también su independencia, su capacidad para expresarse, para reconocerse en el espejo de su propia historia. No fue una muerte repentina, no fue una despedida que llegara de golpe, sino un adiós prolongado, doloroso, ese tipo de partida que se vive por fases, donde la persona se va yendo poco a poco, dejando rastros de lo que fue, fragmentos de lucidez que se intercalan con ausencias profundas, con miradas vacías que duelen más que las palabras, con momentos en los que se la buscaba y ya no se encontraba, ni siquiera en el brillo de sus ojos, porque quienes han vivido algo similar saben que la muerte, cuando llega así, no se anuncia con gritos, sino con olvidos, con repeticiones, con silencios demasiado largos. Carmen ha contado que durante meses su madre ya no sabía quién era ella, que hubo un día, uno de esos que no se olvidan jamás, en que Teresa le preguntó si era su cuidadora, si venía todos los días o solo a veces, y que fue entonces cuando comprendió que había perdido a su madre, aunque aún respirara, aunque aún estuviera presente en cuerpo, porque en alma, en conciencia, ya no estaba, y ese tipo de pérdida es quizás la más cruel, porque no se puede llorar del todo, porque socialmente no se reconoce, pero por dentro se desgarra igual o más que una muerte repentina. Por eso, al decir que María Teresa Campos lleva 2 años muerta, Carmen no lo dice desde la frivolidad ni desde la provocación, lo dice desde un lugar de verdad y de dolor asumido, lo dice porque sabe que su madre dejó de ser ella mucho antes del último suspiro, porque durante meses vivió una especie de limbo entre la vida y el recuerdo, entre la presencia física y la ausencia emocional, y eso fue lo que más le costó aceptar, lo que más la hizo llorar cuando las luces se apagaban y ya no había que poner buena cara ante la prensa, porque entonces sí, podía romperse sin sentir que defraudaba a nadie. Y al compartir este secreto ahora, Carmen ha tocado un tema tabú, ha puesto palabras a algo que muchas familias viven pero no siempre se atreven a contar. La pérdida de un ser querido en vida, la convivencia con una persona que ya no recuerda quién es, que ya no conoce a los suyos, que sonríe al aire pero no porque entienda un chiste, sino porque ha perdido las referencias, y sin embargo sigue ahí, ocupando espacio, generando ternura, pero también una tristeza silenciosa que va calando en el alma y que no siempre se puede compartir. María Teresa, la mujer que tantas veces nos habló desde el plató con firmeza, con sensibilidad, con sentido del humor, terminó sus días en silencio, en un sillón, mirando al vacío, y sin embargo, incluso en esos momentos, Carmen afirma que había algo de ella que permanecía, una energía, una fuerza interna, una especie de dignidad que se resistía a marcharse, como si su esencia se aferrara a la vida con la misma determinación con la que tantas veces defendió a los suyos, como si supiera que su marcha dejaría un hueco difícil de llenar.
Es conmovedor escuchar a Carmen contar cómo, incluso cuando ya no había palabras, su madre respondía al contacto, cómo su cuerpo reaccionaba a una caricia, cómo a veces, en mitad del silencio, decía el nombre de su nieto con una voz apenas audible, y cómo esos pequeños gestos eran para ella tesoros, señales de que, en el fondo, aún quedaba algo de la mujer que fue, aún vibraba una chispa, un eco, una sombra de la Teresa luchadora, divertida, tierna y directa que todos conocimos. Y aunque el secreto sea doloroso, también es una forma de rendirle homenaje, porque visibilizar esa parte final de la vida es, de algún modo, devolverle humanidad, recordarnos que incluso las grandes figuras tienen derecho a envejecer, a debilitarse, a dejarse cuidar, a no ser perfectas hasta el final, y es que a veces la sociedad exige tanto de los personajes públicos que olvida que son personas, con sus miedos, sus pérdidas, sus enfermedades, y María Teresa fue, por encima de todo, una mujer con coraje, una madre que amó profundamente, una profesional que rompió barreras y abrió caminos para muchas otras que vinieron después. Hoy, al mirar hacia atrás, Carmen no puede evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza, orgullo por todo lo que su madre logró, por todo lo que les enseñó, por cómo supo mantenerse fiel a sí misma incluso en los peores momentos, y tristeza por ese último tramo de su vida que fue tan duro, tan injusto, tan alejado de lo que ella hubiera querido para sí misma, pero también tan real, tan humano, tan parecido al de tantas otras mujeres de su edad que, en silencio, afrontan el final con una valentía que no siempre se ve, pero que merece todo el reconocimiento. Porque hablar de Teresa es hablar también de todas ellas, de todas las madres, abuelas, mujeres sabias que nos enseñaron a luchar, a no callar, a querer con todas las fuerzas, a cuidar sin medida, y también a aceptar que la vida no siempre termina como se soñaba, pero que eso no le quita belleza, que incluso en la fragilidad hay dignidad, incluso en el olvido hay amor, incluso en la ausencia hay presencia, y que la memoria no se borra mientras haya alguien dispuesto a recordarla. Por eso, Carmen Borrego ha querido compartir esta verdad, porque al hacerlo libera su alma, honra a su madre y da voz a muchas otras que no tienen altavoz público pero que también merecen ser escuchadas, porque todas las Teresas del mundo, famosas o anónimas, llevan en sí la fuerza de una generación que supo construir sin pedir permiso, que supo amar sin condiciones, que supo marcharse en silencio, pero dejando una huella imborrable. Tras compartir aquella dura confesión, Carmen Borrego no solo abrió una puerta íntima a su vida familiar, sino que también rompió un muro de silencio que muchas veces se levanta alrededor del deterioro cognitivo, especialmente cuando afecta a figuras tan queridas por el público como su madre, y esa franqueza, lejos de debilitar su imagen, la humanizó aún más, provocando una oleada de cariño sincero que se desbordó en redes sociales, en medios, en calles, en hogares donde todavía resuenan los programas de María Teresa como si fueran parte del mobiliario emocional de toda una generación que creció, maduró y envejeció junto a ella. Carmen, visiblemente emocionada en sus recientes apariciones, relató cómo fueron los últimos días, no con dramatismo innecesario ni con intenciones de protagonismo, sino desde un lugar auténtico, desde el amor que se convierte en testimonio, desde la necesidad de contar para liberar, de recordar para honrar, y confesó que, aunque el deterioro era evidente, hubo momentos de lucidez tan inesperados como reveladores, pequeñas luces en medio de la niebla que le permitieron reencontrarse por breves segundos con la madre que había conocido toda la vida, la que le cogía la mano con firmeza y le decía, tira pa'ante, hija, que tú puedes con todo. Ese tipo de recuerdos, cargados de una ternura melancólica, son los que Carmen conserva como joyas del alma, más valiosos que cualquier herencia material, porque en ellos leí lo que nunca podrá morir, lo que trasciende la ausencia física y se queda latiendo en el interior de quienes amaron y fueron amados, y por eso, al hablar de su madre, su voz se quiebra pero también se fortalece, porque sabe que contar su historia, incluso la parte más dura, es una manera de alargar su existencia, de permitir que siga viva en cada conversación, en cada anécdota compartida, en cada silencio cargado de significado. El día del funeral fue una ceremonia sobria pero llena de emoción, donde no solo se honró a la profesional, sino a la mujer, a la madre, a la amiga, a la compañera, y aunque no hubo cámaras indiscretas ni discursos grandilocuentes, sí hubo lágrimas verdaderas, abrazos largos y miradas cómplices entre quienes sabían que ese día no se enterraba solo un cuerpo, sino una época, una voz que había sido la banda sonora de muchos hogares, una presencia que acompañó durante décadas las sobremesas,
los desayunos, las tardes de soledad o los momentos de esperanza. Terelu, con su habitual entereza, agradeció el respeto del público, pero fue Carmen quien, unos días después, escribió una carta íntima y la leyó en televisión, entre pausas que revelaban cuánto le costaba seguir, y en esa carta, le habló a su madre como si aún pudiera oírla, como si aún estuviera sentada en su sillón favorito, exigiendo su café con leche, criticando la programación o recordando alguna anécdota de su Málaga natal, y en esa carta, Carmen le pidió perdón por las veces que no supo entenderla, le dio las gracias por cada sacrificio y, sobre todo, le prometió que cuidaría de la familia con la misma fuerza con la que ella había protegido siempre a los suyos. Porque al final, cuando el aplauso se apaga y la pantalla se queda en negro, lo que permanece no son los datos de audiencia ni los premios en vitrinas, sino los vínculos, los afectos, las palabras que se dijeron. Y también las que quedaron por decir. Y en ese terreno, María Teresa dejó un legado inmenso, no solo en la televisión, sino en los corazones de quienes supieron ver más allá de la figura mediática y reconocieron en ella a una mujer valiente, contradictoria, apasionada y profundamente humana. Y así, mientras sus hijas siguen adelante, entre el trabajo y la nostalgia, la figura de María Teresa sigue presente, no como un fantasma, sino como una guía, como una inspiración, como ese referente que, aunque ya no esté físicamente, sigue marcando el camino con su ejemplo, con su voz única, con su forma inigualable de estar en el mundo y de conectar con las personas, incluso desde la distancia, incluso desde el más allá.